¿Qué tal, Javier Ángel? Mira, la semana pasada hablábamos de paseos, pues hoy te voy a hablar nada menos que del Paseo del Prado de Madrid, Patrimonio Mundial de la Humanidad y que, por cierto, fue obra de un gran oscense, como lo fue mi admirado Pedro Pablo Abarca de Bolea, el 10º conde de Aranda. Pues me parece un tema muy apropiado. Pues mira, vamos a irnos al siglo XVIII, el siglo de la Ilustración. La Ilustración proponía que las decisiones de las personas venían dominadas por la razón y que la razón no conocía de clases sociales. Por lo tanto, el pueblo tenía derecho a intervenir en su gobierno. Los monarcas europeos, muy pillines ellos, se hicieron ilustrados a toda prisa y se emplearon a fondo en modernizar las estructuras económicas y educativas de sus reinos. Pero ojo, y aquí es donde estaba el truco, sin soltar un ápice de su poder. Por eso te he dicho que eran muy pillines. A esta forma de gobierno se le ha llamado el absolutismo ilustrado o el despotismo ilustrado, ¿no? Acuérdate, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Yo cuando estudié esa época histórica me decían de todas maneras que la Ilustración fue una época de cambio y progreso. Sí, hombre, a ver, fue una época muy interesante y realmente todo fue muy bien, ¿eh? Hasta que la burguesía ilustrada, claro, se dio cuenta que le estaban tomando el pelo, que los cambios eran muy bonitos, muy pintureros, muchas reales academias, muchas reales fábricas, presas, canales, mucho progreso, pero que a la hora de la verdad seguían mandando los de siempre y además el pueblo llano se seguía muriendo de hambre como siempre. Así que la burguesía exigió con violencia su cuota de poder y la cosa acabó con el triunfo de las revoluciones burguesas que además de por Europa se expandieron por todo el continente americano. Bueno, y en la Ilustración, según me contaron a mí en su momento, las ciudades también experimentaron muchos cambios a mejor. Sí. Y sobre todo, que es muy importante, se hicieron más higiénicas. Claro. Mira, Lo cual para la vida es fundamental. fue fundamental, ¿no? Y un ejemplo claro de todo esto fue Madrid. Mira, cuando falleció el rey Fernando VI, llamaron a su hermano Carlos, rey de Nápoles, para que se hiciera cargo de la corona de España. Carlos III, que ha sido el paradigma de la monarquía ilustrada, pues no fue una lumbrera despampanante, pero sí fue un tipo inteligente y trabajador. Vivía muy bien en Nápoles y, claro, le costó mucho esfuerzo dejar ese paraíso para venirse a la áspera España. Y para suavizar el golpe se trajo a toda su corte de funcionarios italianos encabezados por los ministros Grimaldi y Schillaci. ¿Y cómo fue su llegada a Madrid? Pues mira, cuando llegó a Madrid se encontró que la capital del reino más poderoso del mundo era un poblachón anegado de mierda. Y perdona la expresión, Javier Ángel, pero es que decir otra cosa sería una hipocresía. Mira, Madrid tenía unos 150.000 habitantes que vivían muy ufanos en un verdadero estercolero. Las calles eran de tierra. Las basuras, incluido el contenido de los orinales, se echaba por la ventana al famoso grito de agua va. Las calzadas eran unos regatos de barro, orines y excrementos por los que ozaban los cerdos y picoteaban las gallinas en total libertad. El único sistema público de limpieza era un gran cajón tirado por mulas con unos tablones que a modo de palaquitanieves pasaban por las calles. Imaginaos el hedor que se montaba al remover toda esa porquería, ¿no? En fin, los castizos, siempre tan ocurrentes, le llamaban la marea. Cuando oían de lejos que llegaba el carro, gritaban todos, ¡la marea, que viene la marea! Y se metían en los portales para poderse defender. Eso era de día. ¿Qué sería de noche? El Madrid la nuit. Pues imagínate, sin policía, sin ningún tipo de iluminación y además los madrileños circulaban embozados con sus largas capas en las que podían ocultar todo tipo de armas y cubiertos por unos grandes sombreros de ala ancha, los famosos chambergos, que impedían su identificación. Pues vaya panorama con el que se encontró. Pues sí, claro. Entonces, bueno, a ver, Carlos III dijo esto no puede ser y encargó de inmediato a su ministro Schillaci que pusiera orden en la ciudad. Schillaci obligó a los propietarios a empedrar sus calles, a hacer fosas sépticas, a poner faroles en los portales, creó un cuerpo de policía y de recogida de basuras, en fin, lo más básico, lo más elemental para una buena convivencia vecinal. Pues entonces digo yo que con la ciudad limpia y reluciente la gente estaría encantada con el tal Schillaci. Pues no. Ya se sabe lo reacio que es el pueblo para los cambios y decían, no sé por qué ahora tienen que venir estos italianos a decirnos lo que tenemos que hacer. Schillaci, que era un tipo muy resolutivo, pues tenía muy poca mano izquierda. Y Schillaci, viendo que sus medidas iban dando fruto, a base de multas y castigos, todo hay que decirlo, pues decidió que el siguiente paso sería poner orden en la vestimenta a los madrileños, prohibiendo la capa larga y el chambergo. Pegó por las paredes de Madrid un bando explicando los cambios de indumentaria.
Los madrileños, que ya estaban muy cabreados con Esquilache, respondieron arrancando con saña todos estos carteles. Esquilache se encocoró y montó unos controles policiales en las calles donde había un equipo de sastres que muy expeditivos cortaban in situ las capas y las cosían. En fin, entonces la gente se sublevó y se echó a la calle arrasando el palacio de Esquilache, el de Grimaldi, y para acabar se plantaron ante el Palacio Real pidiendo la expulsión de todos los italianos. Bueno, a Carlos III le pilló el motín totalmente desarbolado, con escasísimos efectivos de su guardia en el patio de palacio, y entonces, claro, el hombre muy asustado dijo a todo que sí, donde hay que firmar, y en que pudo se escapó a Aranjuez, donde claro, se sentía mucho más a salvo de las turbas. Claro, esto indignó a la gente más si cabe, ¿no? Y bueno, los madrileños ya montaron la mundial y todos estos disturbios se propagaron por toda España. Bueno, el conocido motín de Esquilache. Bueno, ¿y quiénes fueron los cabecillas de este motín tan famoso? Pues mira, nunca se ha sabido a ciencia cierta si hubo alguien detrás de estos graves disturbios, porque además se dice que si realmente hubiera habido alguna cabeza pensante detrás de este motín, como si lo hubo más tarde en Francia, sería muy posible que la monarquía española hubiera sucumbido en esos aciagos días. ¿Y cómo resolvió este asunto Carlos III? Bueno, pues llamando al conde de Aranda. Aranda nació en Huesca, mira, fue un diplomático militar y un político reformista e inteligente que resolvía a la perfección todos sus cometidos. Aunque Carlos III sabía de su lealtad y de su valía, no lo tragaba. Pues claro, el conde de Aranda, como buen aragonés, no se callaba y le echaba en cara todos los errores de sus ministros italianos. Por eso Carlos III, en cuanto pudo, se lo quitó de encima y lo mandó de capitán general a Valencia. Bueno, pues cuando Carlos III se vio totalmente desamparado en Aranjuez, llamó a Aranda a toda prisa para que viniera a sacarle las castañas del fuego. Pues mira qué listo. Pues sí, muy listo. Mira, a los pocos días llegó Aranda con todas sus tropas a Madrid y fue nombrado presidente del Consejo de Castilla, que venía a ser pues como el actual jefe de gobierno. Aranda restableció el orden con mano dura, pero el conde era un tipo muy listo y sabía que eso no era suficiente para arreglar la situación y quiso dar al pueblo de Madrid una satisfacción para hacerle olvidar los dolorosos acontecimientos del motín. Bajó impuestos, iluminó las calles, las limpió de ladrones y mendigos y además consiguió imponer la capa corta y el tricornio sin violencia. Sencillamente la puso de moda al pedir a los funcionarios y a los nobles que la usaran para marcar tendencia. Fíjate, Aranda enseguida captó que en Madrid se daba un fenómeno que no había visto en ninguna de las otras cortes europeas que había visitado: el casticismo. ¿Qué era en esa época el casticismo? Pues mira, el casticismo era que la nobleza compartía sus aficiones con el pueblo llano. Acudían todos juntos a los toros, a los teatros, a los paseos, pero ojo, acudían juntos pero no revueltos, cada uno en su sitio. Unos estaban en el palco, los otros en la grada. Pero claro, de alguna manera compartían juntos el mismo espacio. Y esto en las cortes europeas era impensable. Oye, en Versalles los nobles estaban separados del pueblo, bueno, por unas grandes verjas y unas grandes tapias, ¿no? Aranda fomentó el casticismo y organizó los célebres bailes de máscaras del Teatro de los Caños del Peral, donde podía acudir cualquier madrileño, sin importar su clase social, siempre que pudiera pagar su entrada. También percibió la pulsión de los madrileños por salir a la calle y celebrar fiestas al aire libre. La gente paseaba por los jardines del Retiro y por los prados de Atocha y de los Jerónimos. El conde de Aranda descubrió 250 años antes que Isabel Díaz Ayuso el gen tabernario de los madrileños y montó 3 chiringuitos en el Retiro donde se servían refrescos y chocolate. Estos chiringuitos eran lugares castizos, donde igual se sentaban condes y marqueses que comerciantes y ganaderos, eso sí, cada uno en su mesa. El éxito fue total. Y claro, tal fue este éxito que se planteó, con los dineros que estaba ganando en los bailes de los Caños del Peral, limpiar de prostitución y delincuencia el Prado de San Jerónimo y convertirlo en un paseo monumental, el Salón del Prado, para envidia de todas las cortes europeas. Aranda encargó el proyecto al arquitecto español Ventura Rodríguez, quien planteó las 3 fuentes monumentales: Cibeles, Neptuno y Apolo. Se aplanó el pavimento, se plantaron árboles, se pusieron faroles, pórticos,
motivos ornamentales y botillerías, que era como se llamaban en esa época los chiringuitos. Fue tal éxito que Aranda trasladó allí el jardín botánico y Carlos III, entusiasmado con el resultado, ordenó la construcción del Observatorio Astronómico y del edificio Villanueva, hoy Museo del Prado, para acomodar allí su gabinete de ciencias naturales. Unos años más tarde, los duques de Villahermosa, también aragoneses como Aranda, construyeron su palacio, hoy Museo Thyssen, que fue un verdadero foco de cultura romántica. Así que, Javier Ángel, esta es la historia del Paseo del Prado, que como no podía ser de otra manera, lo hizo un gran tipo de Huesca, mi paisano, el conde de Aranda. Pero si el Paseo del Prado lo hizo el conde de Aranda, ¿por qué históricamente todo el mérito se le achaca a Carlos III? Pues mira, esto es muy fácil. En cuanto el desagradecido de Carlos III se vio seguro en el trono, se volvió a quitar de encima al conde de Aranda y lo empaquetó, esta vez de embajador a París. Su nuevo ministro, Floridablanca, muerto de celos, le aplicó al conde Aranda su propia ley de memoria democrática y se cargó todos los interesantes proyectos que Aranda tenía en marcha: palacios, ornamentos, el canal del Manzanares, etc. Por supuesto, canceló todos los programas culturales del conde Aranda, teatros, baile, etc. Pero mira, lo importante es quedarnos con la idea que el conde de Aranda creó el Paseo del Prado para el disfrute de todo el pueblo de Madrid, sin distinción de rangos y clases sociales, como compensación por la represión del motín de Esquilache. Y como escribió un informado escritor viajero Peirón a su paso por Madrid, a Aranda se debe también la limpieza y la seguridad que goza la villa de Madrid, donde las mujeres van regularmente a pasear su indolencia en carroza por el Salón del Prado. Bueno, me gusta eso de la indolencia. Cuídate, Javier Ángel, que nosotros somos contingentes, pero tú eres necesario.